Inclina su rostro y nos acompaña en esta oración al Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos una vez más invocando tu santo y bendito nombre, tocando las puertas delante de ti, Jesucristo. Ponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma en tus manos. Haz con nosotros lo que tú quieras. Haz con nosotros un nuevo ser. Jesús, vamos a invocar tu santo nombre para cada uno de los hogares hondureños. Sé tú el centro de las familias de esta hermosa nación. Estamos necesitando de ese ser de misericordia. Estamos necesitando ese ser de justicia que no tiene hijos favoritos, que nos ve a cada uno por igual. Sin embargo, somos nosotros quienes abrimos nuestro propio camino. Y es por ello que nosotros esta noche te pedimos que nos acompañes, que seas tú ese ser mediador, Jesús, ese ser mediador entre Dios y los hombres, que está con nosotros, que nos acompaña, que es nuestro amigo, nuestro compañero fiel. Voy a pedir consuelo en esta noche por cientos de familias, por cientos de madres, de hermanas, de esposas, de hermanos, de padres y de esposos, de hijos que han perdido un ser querido a causa del COVID-19, a causa de la violencia. Un sinnúmero de circunstancias que en este momento no entendemos, pero que sabemos que eres tú quien las está permitiendo. Consuelo para ellos, abrigo, cobijo, pan. Es nuestra petición delante de ti. Amén y amén. Amén. Gracias, Ruth. Comenzamos con las noticias. La Secretaría de Educación, la de Trabajo, la Agencia de Regulación Sanitaria y el Comité Permanente de Contingencias COPECO ya cuentan con nuevos funcionarios que fueron juramentados ayer en Casa de Gobierno. En las últimas horas se juramentó a 7 nuevos funcionarios públicos para hacer frente a la pandemia del COVID-19, que registra leves pero constantes incrementos en los contagios. Estos nuevos funcionarios deberán hacer frente a la pandemia desde la Comisión Permanente de Contingencias, en donde Max Alejandro González Bonilla asume como nuevo comisionado de COPECO, quien desde el 2013 se desempeñó en cargos de prevención. En el 2016 asume como director de parques, pero es mejor conocido por su faceta artística como Quila. Olvin Villalobos Velázquez asume como ministro de Trabajo, quien anteriormente fungía como viceministro de Trabajo y ahora deberá hacer frente a muchas solicitudes en el área laboral y efectos de la pandemia. Asimismo, se juramentó a Cosber Cristóbal Corrales, quien asume como viceministro de Empleo y Seguridad Social, y Mario Villanueva Reyes, quien asume como viceministro de Relaciones Laborales. Otros funcionarios recientemente juramentados son Evelyn Joana Hernández, quien asume la comisión de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA, Gabriel Castillo, quien ocupa el cargo de director de la Dirección General de Servicio Civil, y Ferit Bacha, nuevo viceministro de Educación. Cambiamos completamente de información y es que familiares, colegas y amistades del doctor Luis Enamorado Vaquero lo despidieron como un verdadero héroe luego de que el galeno perdiera la lucha en contra del COVID-19. La muerte del doctor intensivista Luis Enamorado Vaquero causó mucho dolor entre la comunidad médica a nivel nacional, ya que fue uno de los héroes anónimos que estuvo en la primera línea desde el primer día que ingresó la pandemia al país. Sus colegas y amigos siempre lo recordarán como una alma noble dispuesto al servicio de sus pacientes. Estamos consternados. El doctor Luis Enamorado era un baluarte en la lucha contra el COVID, era un médico de gran calidad humana, científica, compañero nuestro. Nos ayudó mucho a nosotros que convivíamos con los intensivistas, dado que él es el cirujano de tórax, doctor interiano, nosotros hacemos terapia endovascular, nos cuidaban los pacientes con mucho esmero, mucha responsabilidad, y esta es una pérdida enorme para el país. Estamos muy dolidos, nosotros le pedimos a la población que se cuide, el virus seguirá haciendo estragos, no tenemos vacunas, no tenemos el tratamiento óptimo en ningún lado del mundo. Por otra parte, dirigentes del Colegio Médico se sienten muy apesarados por las muertes de los médicos en esta pandemia y esperan que
que este ejemplo del doctor Enamorado sea el principio para hacer las cosas bien, con una de las crisis sanitarias más importantes que vive el mundo actualmente. Se hará un pronunciamiento, probablemente de esa sesión salga un pronunciamiento público referente a los temas que se van a tocar y a lo que surja de esa reunión, y siendo incisivos en esto de realizar más pruebas, más tamizajes. No podemos a esta altura de ya un poco más de 7 meses de pandemia y que sigamos realizando el mismo número de pruebas. A nivel de Centroamérica, si ustedes revisan los números, Honduras es el que menos pruebas está realizando. Tras conocerse la triste noticia, el luto nuevamente se hizo presente en el gremio médico, quienes manifestaron que lamentaban la irreparable pérdida. Por otro lado, decidieron unirse al dolor de sus familiares y desearon fortaleza ante la situación. Hasta la fecha, son casi 50 doctores fallecidos desde que el COVID-19 ingresó al país y se esperan prontas acciones por parte de la Secretaría de Salud para proteger a estos héroes de la primera línea. Para Impacto BTV, El Poder de la Noticia, les informó Samuel Cuello. Ante la muerte de 5 profesionales de la medicina solo en esta semana, los líderes de la Iglesia Evangélica le están haciendo un llamado a la conciencia a nuestros compatriotas para que tomen en serio esta pandemia, debido a que su falta de amor al prójimo les está provocando la muerte a personas de la primera línea de atención. Y hemos visto nosotros que en los últimos días como personas de este medio, de los médicos, han perdido su vida. Y no solo ellos, pero el asunto y el punto toral en todo esto es que pareciera de que el ser humano está viendo de menos esta pandemia. Y queremos enviar un mensaje que usted ya lo sabe. Esta pandemia está matando a la gente en el mundo entero. Y nosotros como país no es la excepción. Y nosotros tenemos que reflexionar. Está bien que usted salga a trabajar, está bien que usted haga muchas cosas, pero lo que no está bien es que usted se dedique y mire de menos esta pandemia y no usemos las medidas de bioseguridad que los expertos nos están pidiendo. Y hasta el Hospital General del Sur fue trasladado un privado de libertad, el cual presentaba problemas respiratorios y gástricos que, según informes preliminares, podría tratarse de COVID-19. Lastimosamente, esta persona murió minutos después. De esta emergencia por presentar un cuadro de sepsis de foco de entrada enteral y pulmonar. Además de esto, abonado un síndrome gastroentérico agudo con una probable neumonía por broncoaspiración y una encefalopatía séptica, lo cual pues quiere decir que el paciente en estos momentos, cuando ya llegó a nuestro centro hospitalario, llegó con su enfermedad bien avanzada, ¿verdad? Tenía una diarrea muy profusa y aparte ya tenía una neumonía en la cual pues más el síndrome gastroentérico hizo una probable broncoaspiración que aspiró material de lo que él tenía en su bolsa gástrica y fue llevada hacia los pulmones, lo cual pues puso más precario su estado de salud y lamentablemente a eso de las 2 de la mañana perece. ¿Se descarta que haya muerte intoxicada? No contamos con las pruebas pertinentes en el hospital para descartar alguna intoxicación, pero por ello pues eso es ya medicina forense que les dará el reporte pertinente. 10 compatriotas perdieron la vida hoy a causa de COVID. En el Hospital Escuela se reportó el deceso de 3. Tienen una ocupación de 57 y hay capacidad para atender a 125 personas. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social de Tegucigalpa no se reportaron decesos, hay ocupación de 45 y tienen una capacidad para 123. En el Hospital del Tórax se reportó el deceso de 3 personas hoy. Hay una ocupación de 22 y tienen una capacidad para atender a 107 personas. En el Hospital San Felipe no se reportaron decesos hoy, hay atención de 22 personas y tienen capacidad para atender a 102 personas. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula se reportó el deceso de 2 personas. Se están atendiendo 56 pacientes, pero tienen capacidad para atender 250.
En el Mario Catarino Rivas se reportó también hoy el deceso de 2 personas. Hay una ocupación de 42 y tienen capacidad de atender 80 personas. En el Leonardo Martínez no se reportaron decesos. Están atendiendo 35 personas por COVID, pero tienen capacidad para atender hasta 80 personas. 10 en total, lastimosamente, perdieron la vida hoy en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en los centros hospitalarios públicos del país. Ante esta situación, autoridades del Hospital del Tórax llaman a la población a no descuidarse y mantener las medidas de bioseguridad para que no se registre incrementos. Además, ellos están reportando que en los últimos días se ha registrado incremento en los ingresos de las unidades de cuidados intensivos e intermedios. Expertos en pediatría están mencionando que el contagio del COVID en menores de edad y recién nacidos puede no ser fatal para ellos, pero su nivel de contagio para adultos mayores podría ser mortal. La pandemia ha ido ascendente, ¿verdad? En ningún momento se ha detenido su curva ascendente. Cada día tenemos nuevos casos, en ningún momento hemos logrado llegar a lo que se llama el pico máximo y mucho menos obtener una meseta. En el caso de los niños, pues los síntomas son menos agresivos que en los adultos, pero sí son grandes propaladores de la enfermedad. Es decir, que el niño puede ser asintomático inclusive, o tener solo síntomas de gripe, de tos, algo de febrícula, y no tener ninguna dificultad respiratoria, pero sí contagia a los adultos, ¿verdad? Y sobre todo si hay abuelos, son los que corren mayor peligro. Aún así, siempre vigilamos pues el estado de salud de los niños, porque pueden presentarse pues alguna complicación en ellos, pero afortunadamente pues hasta el momento la mayor cantidad, no digo afortunadamente porque haya ocurrido así, ¿verdad? Pero los niños los cuidamos más, la mortalidad mayor se da entre los 30 años y los 60 años. Ante este tema, autoridades de la región metropolitana de salud en la zona norte del país aseguran que se estarían realizando capacitación a menores de edad que sean asintomáticos del COVID-19. Esto con el fin de evitar que contagien a los adultos con los que ellos interactúan. Ante este tema, autoridades de la región metropolitana de salud en la zona norte del país aseguran que se estarían realizando capacitación a menores de edad que sean asintomáticos del COVID-19. Esto con el fin de evitar que contagien a los adultos con los que ellos interactúan. 7 de la noche con 14 minutos, nos vamos a enlazar en este momento con la BOA. El segundo debate presidencial a pocos días, menos de 2 semanas de las elecciones generales de nuestro. Antes de continuar con más información, tenemos una muy buena noticia para usted y es que por primera vez en Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya, en un solo escenario celebrando el único evento del Monitor Latino Music Award 2020, Sebastián Yatra, Cristian Nodal, Camilo, Banda MS, Carlos Vive, Jesse Uribe, Dana Paola y el premio dorado a la trayectoria al artista ícono de México, Alejandro Fernández. Todos en un mismo escenario en exclusiva solo por BTV este 25 de octubre a las 8 de la noche. Por primera vez en Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya, en un solo escenario, celebrando el único evento del Monitor Latino Music Awards 2020. Sebastián Yatra. A parar los besos cuando se dan. Cristian Nodal. No te voy a negar. Camilo. Tú, nadie como tú. Banda MS. Más bonita, la que más. Carlos Vives. Para eso yo quiero que me metas preso. Jesse Uribe. Nunca, incluso mucho más que antes. Dana Paola. No, yo no te estaba esperando. Y el premio dorado a la trayectoria al artista ícono de México, Alejandro Fernández. Todos en un mismo escenario. Solo por BTV, en exclusiva para Honduras. Domingo 25 de octubre, 8 de la noche. Vamos a San Pedro Sula. Denis Mengíbar y Alexander Pineda Paz nos dicen que autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre siguen realizando revisiones a las unidades que serán utilizadas en la Semana Morazánica. Colegas, con ustedes, buenas noches, adelante. Buenas noches, compañeros en Estudio de Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Esta noche me acompaña el comandante René Caballero del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional aquí en la zona norte.
Él pues nos hablará referente a estas capacitaciones que se le está dando a algunos conductores y asimismo la revisión de unidades que serán utilizadas en esta Semana Morazánica que será celebrada en los primeros días del mes de noviembre. Buenas noches. Muy buenas noches, así es, muy correcto. Desde el 12 comenzamos lo que son las revisiones físico-mecánicas para lo que es el feriado de la Semana Morazánica en el marco de CONAPREN. Entonces estamos revisando las unidades de turismo que son las que están autorizadas para realizar las excursiones en esta semana. Asimismo también seguimos con las capacitaciones a todo el personal de conductores para lo que es el salvoconducto en lo que es la reapertura del transporte. ¿De cuánto estamos hablando que es el número de conductores que se hacen presentes a estas capacitaciones? Bueno, recuerde que esto estamos desde ya casi 3 meses capacitando, ya ahorita casi son 15 diarios los que vienen y se les está ayudando para poder ellos obtener su salvoconducto y así poder trabajar en las diferentes unidades de transporte. A pesar de todo este trabajo que ustedes están desarrollando, pues como dice usted, ha bajado el número de estos, pero asimismo están llegando unidades para revisión. Es correcto, sabemos que la Semana Morazánica, aunque sea en tiempo normal, no atípica como este año, bajan lo que es la cantidad de unidades que vienen a revisión y ahorita que solo son las unidades de turismo, prácticamente llevamos 27 unidades revisadas, esperamos todavía esta semana y la otra a seguir haciendo las revisiones a ver a cuánto asciende el total de unidades, pero los que están autorizadas son las unidades de turismo. ¿En qué consiste esta revisión minuciosa que ustedes realizan y qué se ha encontrado en estas unidades? Bueno, lo que le corresponde al instituto, como en el marco de CONAPREN, es la revisión de su certificado de operación. De ahí los bomberos revisan lo que son extintores, salidas de emergencia, la vialidad y transporte, lo que es las luces, parabrisas, y lo que es el mecánico que mira que las llantas estén buenas, la transmisión, la dirección y todo eso. Muchas gracias al coronel René Caballero del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre aquí en la zona norte, quien nos ha brindado importante información referente a estos trabajos que se están desarrollando en esta dependencia. Nosotros con este informe, compañeros, regresamos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Denis. Por su parte, autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros aseguran que gracias al acuerdo de rescate financiero solidario que firmó el gobierno con la IVA, se logrará salvar al menos 800,000 empleos a través de las MIPYMES. Según datos que maneja la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con la Ley de Rescate Financiero Solidario que firmó el gobierno y la banca privada, se lograrán readecuar 35,000 millones de lempiras que las MIPYMES le adeudan al sistema financiero. Se pretende beneficiar alrededor de 80,000 micros y pequeñas y medianas empresas, que si tomamos en cuenta que cada una de estas empresas en promedio contratan a 4 personas, se estaría hablando que se está beneficiando a alrededor de 320,000 personas, evitando que estas empresas cierren y por lo tanto la pérdida de los empleos. Por otro lado, en cantidad de deuda que se estaría aliviando bajo este mecanismo son alrededor de 35,000 millones de lempiras. Los defensores de los derechos de los consumidores aseguran que al salvar a la micro, pequeña y mediana empresa, se están recuperando los más de 200,000 empleos que se han perdido por la pandemia. Porque la gran beneficiaria va a ser las MIPYMES, que son las que generan el 70% de los empleos, y eso es importante. Lo que hay que hacer es operativizarlo, supervisarlo. Las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada aseguran que a la par de la Ley de Rescate Financiero debe ir la apertura económica, porque de lo contrario, a un corto plazo, se tendrá que buscar un nuevo refinanciamiento para las empresas que hoy se están salvando. Pero si vamos a tener una cuarentena prolongada todavía mucho más, no hay certidumbre, entonces muy pronto vamos a continuar nuevamente con nuevas medidas de poder refinanciar, readecuar deudas de empresas que pues hicieron en este momento esa readecuación. Con este acuerdo de rescate financiero solidario, el 40% de las MIPYMES que habían cerrado operaciones debido a la crisis económica que les generó la pandemia podrán readecuar sus deudas y obtener capital fresco para nuevas inversiones. En cámaras, Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV.
La mesa intersectorial está solicitando a SINAGER que la próxima semana prácticamente se continúe con la fase 3 de la reapertura económica, que incluye como principal objetivo pasar de un 40 a un 60% de la fuerza laboral y la circulación ciudadana por 3 dígitos a diario. De lo contrario, dicen, se avecina una ola de despidos laborales. Estaremos tocando el tema ya de poder pasar de una fase 2 a una fase 3 y tiene que ver que actualmente lo que es el Distrito Central y San Pedro Sula trabaja en un 40%. Se dificulta ser productivo y poder seguir avanzando en este sector económico, y entonces ahora mismo el sector privado está solicitando el avance. Yo creo que es oportuno, yo creo que es el momento de poder pasar de una fase 2 a una fase 3. Esto va a permitir mayor fuerza laboral, trabajar en el comercio, en los mercados, en la grande y mediana empresa, sectores que pagan impuestos, y lógicamente en la cadena hotelera, en los restaurantes, y así podemos hacer un movimiento económico estratégico. Si no hacemos eso, simplemente viene lo que no esperamos, que es la pérdida de empleos. Y el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, participó como invitado especial en un desayuno de oración por Israel. La actividad, desarrollada de manera virtual, viene a estrechar los lazos de amistad y desarrollo económico entre las dos naciones en tiempos de grandes cambios. El presidente Juan Orlando Hernández participó como invitado especial del evento virtual internacional Desayuno de Oración por Israel, en donde expresó que los lazos de cooperación, amistad y comercio entre Honduras e Israel son más fuertes que nunca. This year, on August 20th, Israel opened its Trade and Cooperation Office in our capital, Tegucigalpa, an important symbol and reality that bonds of cooperation, friendship, and reciprocal support between our nations and our people are stronger than ever. En septiembre del año pasado, Honduras reconoció a Jerusalén como la capital oficial de Israel, al aperturar una oficina de comercio y cooperación. En su discurso, el mandatario anunció que antes que finalizara el año, Israel abriría su embajada en Tegucigalpa y Honduras movería su embajada a Jerusalén, algo que lo hace sentirse honrado y bendecido. El evento Desayuno de Oración por Jerusalén se lleva a cabo del 20 al 22 de este mes. Es un movimiento de oración que existe para reunir líderes y personajes claves de todo el mundo, con el fin de pedir por la paz de Jerusalén y la prosperidad de Israel. Hernández además pidió por la paz y el cese de violencia en contra de esta ciudad santa y la prosperidad del Estado de Israel. Let today be a day in which we join in unison, pleading to God to all attacks against Israel and Jews around the world end. Let's pray for the prosperity, continued development, peace and tranquility of Jerusalem. Cambiamos de tema con el ingreso del COVID. El sector educativo ha tenido que reinventarse para poder llevar las lecciones hasta los alumnos, pero no ha sido suficiente para frenar el alto número de deserción que ya se registra en varias escuelas y colegios del país. Tras recibir un duro golpe con el ingreso de la pandemia en los primeros días del año lectivo, el sistema educativo del país tuvo que hacer una brusca transformación de pasar de aulas presenciales a salones virtuales, situación que ha provocado cierto número de deserción en la población estudiantil, cifras que aún es muy temprano de confirmar para analizar el impacto que tendrá en la niñez del país. Hemos estado con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa y varias estrategias que hemos ido acumulando para poder nosotros darles equilibrio sistemático a lo que es el sistema educativo. Ahorita hemos tenido una cobertura de un 83.5% de cobertura, andamos con un 13%, 14% ahí, que no es que esté perdido, sino que está trabajando con cuadernos de trabajo. Estos tienen un tratamiento especial, van a tener una nivelación después del 30 de octubre, que es decir, el año con los que sí tuvieron conectividad.
Por otra parte, dirigentes del magisterio siguen a la espera de las herramientas adecuadas para impartir sus lecciones por internet, ya que sin su respectivo pago del mes se les hace imposible comprar los paquetes de datos y continuar con sus labores en las aulas virtuales. Efectivamente, son más de 600.000 estudiantes los que se han quedado fuera del sistema educativo por distintas razones, posiblemente porque prioricen primero comprar comida antes que comprar el internet, o sencillamente no tienen dinero para comprar una recarga. En los últimos años el país ha venido perdiendo estudiantes matriculados entre cada periodo lectivo, pero la pandemia de COVID-19 agravó más la situación. Estadísticas compartidas por la Secretaría de Educación sobre deserción en este año, actualizadas hasta el mes de septiembre, reflejan que 105.971 alumnos han abandonado el sistema y unos 300.000 no muestran un avance en sus materias. Para Impacto BTV, El Poder de la Noticia, les informó Samuel Cuello. Vamos a la pausa en este momento. Ya tenemos más noticias, no nos cambien. Importante conversatorio se llevó a cabo hoy en San Pedro Sula con representantes del Plan Frontal contra el Fraude de Energía Eléctrica, donde se define cómo serán judicializados los casos sobre este tema. La empresa Energía Honduras organizó un importante conversatorio en San Pedro Sula con las instituciones encargadas de hacer cumplir el Código Penal, específicamente en lo que respecta a la defraudación de energía y puesta en peligro la infraestructura del servicio de energía eléctrica. El nuevo código establece pena y también establece multas bien fuertes y va dependiendo de la cantidad económica, o sea, en lempiras, de cuánto es lo hurtado, que puede ser de 50.000 a 200.000 lempiras es una pena, de 200.000 en adelante es una pena más alta. Por su parte, el ingeniero Yossi Zelaya, director de control de energía de la EEH, aduce de que ellos han venido documentando y haciendo del conocimiento público el robo masivo de energía que se ha realizado por parte de las empresas privadas, comercios y sector residencial, con fraudes que suman a más de 19 millones de lempiras al día. Hemos encontrado industrias conectadas de manera ilegal, sin clave, sin contrato, o sea, con un sentido de inmunidad total. Por ahí es que empezaríamos nosotros, lo hemos expresado aquí al Ministerio Público, lo hemos expresado al Poder Judicial, a la DPI, están totalmente de acuerdo, es una cosa inaudita que hasta el momento no haya ni un solo preso, siendo que hay cientos de empresas que están conectadas de manera ilegal, sin sufrir absolutamente nada y robándole no a una empresa, porque estas personas no le roban a Empresa Energía Honduras, estas personas le roban al gobierno, el gobierno somos todos, el gobierno no genera ingresos. Corresponde a la EEH realizar la detección, documentación e investigar las denuncias. La Dirección Policial de Investigación, DPI, realizará la detención de los acusados y remitir sus expedientes a la Fiscalía, cuya función es la procesar y acusar a los infractores. Y por último, el Poder Judicial como corresponde. Ahora el nuevo Código Penal ya viene con otro delito, ya el artículo 191 y el 189 del Código Penal ya trae las formas que se puede tipificar como delito, las personas pues que se conectan sustrayendo energía o modificando medidores de energía, para esta manera pues judicializar los casos y pues remitirlos donde corresponden para que puedan ser sancionadas de manera administrativa y penal. Con las imágenes de Alex Pineda Paz, para Impacto BTV, El Poder de la Noticia, les informó Denis Mengíbar. Parlamentarios decidieron habilitar con carácter transitorio las sesiones ordinarias del Congreso Nacional desde el 1 de noviembre del 2020 hasta el 24 de enero del 2021 debido a la crisis originada por la pandemia. Entre tanto, el Comité de Emergencia Municipal mantiene en alerta más de 50 colonias consideradas de alto riesgo para habitar debido a que las fuertes lluvias que azotan la capital incrementan en un 70% las posibilidades de deslizamiento e inundaciones.
El gerente del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados asegura que no se privatizará el SANA como algunos sectores lo están anunciando, por lo que hace un llamado a la calma a los capitalinos para que no se dejen sorprender con las campañas malintencionadas. Y cifras alarmantes dio a conocer Visitación Padilla hoy el Observatorio de la Violencia de la Universidad al revelar que más de 200 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas sentimentales en los últimos meses de pandemia, con una tasa de mortalidad más alta en este tiempo de COVID-19. Por su parte, organismos internacionales presentaron un informe que confirma que las cifras de maltrato y abuso infantil que se han disparado desde que inició el confinamiento en el país. Autoridades del Instituto Nacional de Migración informaron que hoy fueron retornados de manera terrestre desde México 160 compatriotas, entre ellos un buen porcentaje de niños y adultos mayores que fueron atendidos por la institución correspondiente para su protección. 7:42, cumplimos en este momento con una nueva pausa, Ruth. Así es, licenciado, pero al regresar tenemos noticias del campo judicial para que usted se informe con nosotros.